Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial. Pues bueno, como somos la voz empresarial, somos la voz de los empresarios. César Corona, a quien entrevistamos el lunes, precisamente sobre las auditorías express, porque te van a llegar cuando menos piensas a tu casa, digo, si tienes tu dirección fiscal ahí, o a tu negocio, con un abogado, con camarógrafos y con fotógrafos para decir si realmente existes. Y me llama la atención. Hay un desvío de casi, no sé, ahorita otra vez la Autoridad Federal dice que hay desvíos de como de 57,000 millones de pesos en el sexenio de López Obrador, que se van sumando a casi medio billón de pesos. O sea, 500,000 millones de pesos, y a esos nadie les va a hacer nada absolutamente. Pero no se trate de un mexicano común y corriente que quiere estar cumpliendo o que está en la formalidad, cumpliendo con sus obligaciones de pagar los impuestos, ahogado con la fuerza del gobierno, de un SAT que no tiene misericordia. Déjenme decirles esto, me lo acaba de mandar, que se me hace muy interesante el análisis. El concepto de impuesto emocional. El estudio introduce el término emotional tax o impuesto emocional para describir la carga mental acumulada que enfrentan los empresarios al intentar mantener sus negocios operando en entornos cada vez mucho más complejos. Más del 81%, o sea, de 10, 8 de los empresarios encuestados, afirmó que el trabajo ha sido más estresante que en años anteriores, principalmente por el aumento de costos, un 44%. Ya saben que como les encanta a los gobiernos, aumentamos el salario mínimo, pues sí, pero como tú no lo pagas, aumentamos no sé qué, como tú no lo pagas, el gobierno, pero bueno, y la incertidumbre en la demanda, 28%. El estrés no es ocasional. El estudio señala que los empresarios dedican en promedio 8 horas semanales a preocuparse por la situación financiera del negocio, lo que equivale prácticamente a un día laboral perdido cada semana por estar con la angustia de que si me lo van a cerrar, de que si estoy haciendo mal las cosas. Además, el 70% identifica a la administración financiera como una de las principales fuentes de estrés, y el 40% ha considerado abandonar su negocio debido a la presión económica. De ese tamaño es la bronca que tienen los mexicanos en este país. O sea, y ahí vienen las auditorías express, con toda la presión que se tiene, la materialidad de la operación. Ahora tienes que demostrar materialmente todo tu proceso operativo. Porque quieren evitar el lavado de dinero. Y las factureras. Y agarran parejo. Presumiendo el gobierno todos los días de que la recaudación es cada vez más alta. Pero se le está olvidando al SAT, a Amador, nuestro secretario de Hacienda, que cada vez el padrón de los que pagan son menos. Ahorita de cada 10, 6 están en la informalidad. Vean esta información que me mandan. Emotional tax, tax emocional. Un día pierden los empresarios mexicanos de la semana, que ahora la quieren acortar a 40 horas, por estar no ocupados en la productividad, en la competitividad, en cómo ser mejores para dar un mejor servicio, un mejor producto, preocupados por un gobierno que simple y sencillamente con toda la fuerza les exige pagos y pagos, y por otro lado vemos un boquete de 500,000 millones de pesos de la Auditoría Federal. Ya se va el señor Palomares en marzo, me imagino que por eso lo hizo. Pero ¿quién los va a tocar con el pétalo de una rosa? Nadie así. Como fue en el sexenio pasado, y el sexenio pasado no existe, haga de cuenta que no existe, pues simple y sencillamente no va a pasar nada.
Entonces, esa parte es la que realmente no se entiende. ¿Cómo México quiere seguir avanzando? Los canadienses, 230 o 250, los que hayan sido, vinieron de Canadá a México a ver qué pueden hacer. La presidenta declaró muy bien ayer. La doctora dijo, no hay plan B. El TMEC es con los 3 actores. No hay plan B en el sentido de que nosotros vayamos con Canadá. Canadá no representa nada para México, son 56 mil millones de dólares contra 600 mil millones que le vendemos a Estados Unidos. Pues digo, ni nada que hacer, ¿no? Nada que hacer, nada que hacer. Pero bueno, pero hay un intento de fortalecer y los canadienses ahorita, pues el ministro de Canadá, que se me olvida siempre el nombre, está pues empecinado de alguna forma y ahorita trabajando con China, aliándose con China, pues a ver cómo nos va, también con este señor Donald Trump, que pues teóricamente trae un pleito casado con China, pero no, pues digo yo, los poderosos se arreglan entre ellos. Nuestros países emergentes, nuestros países medianos como Canadá, como México, y pues tienen que hacer lo suyo, me queda claro, y tienen que fortalecer las relaciones, me queda claro también. Con los canadienses es interesante que lo hagan, y qué bueno que se estén acercando, pero sí la presidenta fue muy clara, dijo, no. Nosotros no traemos un plan B. Qué bueno que vengan los canadienses y qué bueno que los mexicanos vamos a hacer esto y esto y acá, pero nada más. No vamos por una vía de que sea un tratado bilateral, sino trilateral. La intención, al menos México, es que sea trilateral. Quién sabe qué piense en este caso Estados Unidos. Ahorita esa Comisión por la Paz que está promoviendo Estados Unidos, pues México va a ir como observador, no ha aceptado todavía participar en esa situación que está promoviendo Donald Trump en Gaza. Va como observador, vamos a ver qué es lo que pasa, y ahorita el presidente Donald Trump ha estado muy callado, muy calladito, no vamos a ver qué dice de esta visita que hicieron estos canadienses a México. De hecho, México le va a regresar la visita, creo que en los próximos meses a Canadá. En fin, vamos a ver, los canadienses, un sector importantísimo son los mineros, y el canadiense sí lo dijo tajante y claramente. Tiene que haber seguridad, no solamente se refería a los balazos, o sea, a que salgas de tu casa y llegues con vida, sino también a la seguridad, la certeza jurídica y el Estado de Derecho en México. Si queremos dar un paso adicional, que es muy interesante, México tiene muchas cosas que dar, es un gran país, hay una gran intencionalidad, es un gran mercado, 130 millones de personas, pues es un mercadito interesante. Entonces dice, pero sin seguridad no hay nada. Ahorita entrevistaban a la señora esta de diputada del Movimiento Ciudadano, que ya se recuperó hace 3 miércoles, pues la balacearon, lo venía oyendo con Ciro, una señora positiva, muy positiva, y imagínense si un ojo ahorita, ¿cómo pues? O sea, y agradecida y confiada en que las cosas le van a ir muy bien. Primero Dios, ojalá que así sea. Es una mujer muy valiente, dice que regresa, se queda en Culiacán. Nuestros mineros, hay 5 que todavía, hay una mujer ahorita de Hermosillo que está esperando que le den información de su esposo, un hombre muy joven. Pues no es posible que tengas miedo a trabajar en este país. Y ese es el punto que tenemos que ver todo el mundo y no olvidarnos, que estuvo la Salma Hayek, que la neta, no es tema. Qué bueno para los cultureros y que para los cines acá, pero no es tema. El tema es la seguridad física, que Dios te permita irte y llegarte y el gobierno de alguna forma sea tu blindaje ante realmente el avance que está sucediendo de los territorios tomados por estas organizaciones que delinquen, no solamente en lo que hacen, que es terrible, sino también que lo han agarrado como un portafolio diversificado de negocios, extorsiones, levantamientos, desapariciones. No es posible. Creo que los mexicanos no podemos estar soslayando, evadiendo este importante tema.
Pero bueno, vamos a ir a mensajes y ya tenemos ahorita a Manuel Lira, el empresario restaurantero, muy importante para precisamente hacer los comentarios de la reducción de estos, la semana laboral de 48 a 40, les va a impactar. La rotación del personal en los restaurantes, ¿verdad? Es impresionante. Pero bueno, vamos a ir a mensajes y regresamos contigo en un momento más. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. DVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Le agradecemos mucho al restaurantero Manuel Lira, de esta industria tan importante, enlace de Canirac Servitur, así está, Canirac, con el legislativo y sobre todo un empresario que le ha plantado cara siempre al tema de esta importante industria, una importante industria que está como una propuesta de valor en el turismo, los restaurantes, que no nos gusta comer. Muy buenos días, señor Lira. Muy buenos gracias días, por Aurora. estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a tu gustado programa. Gracias. Mira, yo creo que aquí soy como un problema para muchos, por lo que se dice aquí, pero bueno. Pero bueno, a ver, los números no están mintiendo. El sector restaurantero enfrenta una escasez crítica de personal que muchos empresarios describen como la silenciosa pero devastadora. ¿Cuál es el diagnóstico de esta situación que está pasando no solamente en Sonora, sino en el país, señor Lira? Mira, Aurora, antes que nada, poner a ti y a tu auditorio en el contexto. La Canirac, de cual me honro ser vicepresidente a nivel nacional, representa somos 700,000 establecimientos en México que se dedican a esta bonita labor y generamos un empleo para 2.5 millones de personas que se dedican a esta actividad. Estamos hablando de empleos directos. Aquí en Hermosillo representamos aproximadamente a 15,000 personas que trabajan también de manera directa en esta actividad y alrededor de 40,000, poco más, 40,000 personas a nivel estatal. En ese sentido, y ya atendiendo a tu pregunta, el sector restaurantero adolece, como muchos otros sectores económicos, de una falta de personal. En términos generales, nosotros tenemos aproximadamente un 15% de necesidades constantes de personal, ¿no? Quiero comentarte que aunado a que en el caso de México, el primer empleo en los jóvenes es en un restaurante. Fíjate, a diferencia en Estados Unidos, que son los primeros, digamos, de cada 5 personas, 3 se acomodan en su restaurante. Pues sí, efectivamente hay una rotación impresionante, ¿no? Tengo datos aquí que me gustaría compartirte, datos que manejamos nosotros a nivel nacional para que te des una idea. 75% de los trabajadores dejan el empleo antes del mes 4.
la media de duración de cada empleo operativo, estamos hablando en nuestro sector, es aproximadamente de 4 meses. Y eso genera una rotación en básicamente todos los puestos, ¿no? Desde cocina, meseros, cajeros, personal de limpieza, no existen diferencias, ¿no? La mayor pérdida de talento ocurre durante los primeros 60 a 120 días laborales. Y es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo conforme pasan los años. Creo yo que en el caso de Hermosillo, porque ahorita voy a comparar con otras ciudades, la competencia laboral es muy fuerte, ¿no? Los muchachos principalmente que entran a cubrir una vacante en nuestro negocio, en algunas ocasiones se debe a que son periodos vacacionales para ellos, están en la escuela o lo ven como una, digamos, como una opción temporal, ¿no? No tanto, digamos, como dedicarse a esta bonita labor como una actividad ya definitiva. Como sí tenemos, vale la pena decirte, mucha gente que tiene muchísimos años trabajando con nosotros, que son cocineros o meseros de carrera y que ahí están dando el todo por el todo día a día, ¿no? Pero sí, tenemos en este caso, pues también somos víctimas de este fenómeno de la falta de personal. No, totalmente. Ya hablabas precisamente de esta parte, los puestos, las vacantes en la industria y qué tan graves esta sangría de talentos que están viviendo los restauranteros desde la pandemia. Desde la pandemia se hizo crítico. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué crees que se hizo crítico esta situación desde la pandemia? ¿Se recrudeció? ¿O siempre ha sido Mira, realmente un no. problema Eh, perenne, endémico? tienes mucha razón. Mira, en la pandemia mucha gente se acostumbró a trabajar en casa. Mucha gente probó lo que era trabajar por su cuenta, ¿no? Fue muy evidente que mucha gente que ya participaba en la industria restaurantera, pues se dedicó durante este periodo, obviamente por necesidades de supervivencia, pues a hacer comida en casa, tamales, barbacoas, birrias, ceviches, tortillas, qué sé yo, ¿no? Y mucha gente se quedó en este sector del autoempleo, ¿no? Aquí, que yo me gustaría ahorita, si más oportunidad de ampliar el tema también, el tema es que pues ya no regresaron en muchos casos a trabajar de manera formal a nuestros establecimientos y sí decidieron pasarse de alguna manera a la informalidad. Claro, hay muchos casos en donde incursionaron, emprendieron un negocio y ahorita pues son empresarios que contribuyen, pagan impuestos, etcétera, pero es un porcentaje menor, ¿no? Y pues sí, en definitiva, mucha gente durante este periodo de la pandemia, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Emprendieron o se pasaron a la informalidad o en su caso, pues cambiaron de cachucha, muchos de ellos se pasaron, dado que nosotros cerramos nuestros establecimientos y nuestra actividad, pues se pasaron a trabajar al taller del papá, qué sé yo, y se hizo más evidente la falta de personal en nuestro sector. A ver, mucho se habla de las causas, pero a veces se dice, pues, con poca claridad. No sé los mexicanos por qué le tememos tanto a las palabras y a los diagnósticos reales. En tu visión empresarial, ¿qué está expulsando a los trabajadores del sector? ¿Es el estigma social de trabajar en cocina o en servicio, los horarios partidos, la informalidad histórica del sector, o hay algo más profundo relacionado con la cultura laboral que como industria no se ha podido resolver? Tú que lo vives, lo gozas este sector desde toda la vida y tienes tus propios familiares con esta industria tan importante que es la atención, lo que nos encanta a la gente es comer. O sea, punto. Es un gozo que nadie se lo va a quitar ¿cómo se llama? Y los restaurantes pues lo atestiguan. ¿Cuál crees tú que sería esta parte, según tu perspectiva, con tu análisis histórico inclusive?
Mira, en definitiva, la gente que trabaja con nosotros y que digamos ya brincaron la barrera de decidirse si siguen permaneciendo o no con nosotros, es gente muy entregada, es gente que tiene vocación, es gente que tiene pasión de servicio, es gente que le gusta, en este caso, la cocina, que tiene talento, que tiene sazón. Y en ese sentido veo las causas en lo que tú bien señalas desde otra perspectiva, ¿no? Mira, la principal competencia que tenemos nosotros, en definitiva, es la informalidad. Para que te des una idea, en Hermosillo teníamos aproximadamente por cada restaurante formal, teníamos entre 6 y 7 restaurantes informales. Restaurantes o negocios que, como tú sabes, no pagan prestaciones, no pagan horas extras, no pagan permisos, licencias, en muchos casos renta, y lo vemos en definitiva como una competencia desleal. Ciudades como Ciudad Obregón o Guaymas, la proporción es todavía mayor. Por cada establecimiento o restaurante formal hay aproximadamente 15 negocios informales, para que te des una idea, ¿no? Entonces, eso hace todavía más complicada la administración o el buen llevar un negocio de alimentos, dado que pues tenemos en muchos casos competencias de comidas similares con costos muy diferentes, porque pues digo, no es un secreto, es gente que no paga impuestos, gente que no paga renta, que tiene costos muy bajos, horarios muy amplios, que nadie regula, que no paga licencias, que no paga permisos, que no paga verificaciones. Pues bueno, lo vemos en cualquier cantidad de giros, desde los hot dogs hasta tacos, o ya tenemos en la calle incluso comidas más especializadas que están bajo este giro, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mira, nosotros de alguna manera reconocemos a alguien quien apuesta su capital y arriesga, ¿no? En este caso, emprender un negocio lícito es importante, ¿no? Pero en muchos sentidos, pues sí, operan en la informalidad, y eso lo vemos en este país, pues en todos los días, en todos los sectores, ¿no? Lo vemos desde quien opera un vehículo, o desde quien maneja un vehículo que no trae palacas, hasta quien produce, en este caso, entre comillas, pues un bien o un servicio, pero que opera totalmente en la clandestinidad o en la informalidad, ¿no? Durante la pandemia se pusieron muy de moda los dark kitchens, y eran negocios bien establecidos que de alguna manera, pues no representaban una competencia leal, porque pues no tenían atención al cliente, digamos, en su establecimiento, pero sí tenían un servicio a domicilio, ¿no? En esa parte a mí me quisiera abundar, cómo de alguna manera hemos visto en los últimos meses cómo los indicadores del registro de patrones se ha venido disminuyendo en el número de empresas que cotizamos en el Seguro Social. Para que te des una idea, son datos del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2025, 25,000 empresas o empresarios o patrones dejaron de participar en las cuotas al Seguro Social y el Infonavit y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y este fenómeno se pronunció desde el 2023. Tenemos aproximadamente 38,000 establecimientos o patrones que han dejado de cotizar, y esto conlleva varias razones, ¿no? Uno, los altos costos que representa la operatividad de una empresa en la formalidad. Cada vez tú empezaste tu segmento con la incertidumbre económica que tenemos en este país, que ha venido creciendo día a día, y la migración a la informalidad, ¿no? Cómo es mucho más sencillo operar un negocio, en este caso de alimentos, en donde no tienes que cubrir los 30 permisos, lo vuelvo a repetir, 30 permisos, licencias o trámites que hay que hacer para operar un negocio de comida o de alimentos. Son 11 permisos o licencias municipales, 11 estatales y 8 federales.
pues esto lo hace muy engorroso. Yo siempre lo he dicho, muchos de estos incluso se repiten, porque hay que tributar o cubrir el requisito ante el municipio y el estado y en algunas ocasiones a la federación, como es el tema de medio ambiente, pero permisos tan simples que pudieran parecer, como es el caso de protección civil o salubridad o alcoholes, que hay que cubrir, en este caso pagar por partida doble a lo que es el municipio y al estado. Y en muchos sentidos hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Esto no es la parte regulatoria, es eminentemente en muchos sentidos la parte tributaria, ¿no? La parte de que hay que pagar, ¿no? Para poder operar, ¿no? Y esto lo hace muy complejo, ¿no? Es donde de alguna manera los negocios formales pues están perdiendo la batalla o estamos perdiendo la batalla contra la informalidad, ¿no, bro? No, mira, y ahorita comenzaba el programa, pues es la voz de los empresarios. Bueno, hay un tax emocional. En México, el 80% de 10, 8 pierden un día, 8 horas en la preocupación financiera de su negocio, de su rentabilidad y el pago de los impuestos. Ahora ya amenazan. Oye, te interrumpiría ahí. Esas 8 horas de pensarle, pero ¿cuáles son las horas que dejas de dormir por lo mismo, ¿no? Por la misma razón, las horas que te quita el sueño, Así el es. tener un problema, una bronca en el negocio que no puedes resolver y que te la llevas a la cama. Y pues eso es la constante, ¿no? Para quienes Pero estamos no en debe este de sector. ser, no debe de ser. Las MIPYMES son la base que sustenta la economía de este país. Y ahora vas a tener autorías express que dizque para evitar el lavado de dinero y las factureras, como si no supieran ellos, hombre, el SAT, quién está haciendo esa parte. Y lo hacen porque van por 5.600.000 millones de pesos para este 2026. Entonces van con toda la carga en contra de los 4 que pagan, porque los otros 6 pues ya brincaron para acá. Ya a esos ni siquiera se les va a molestar, van a estar efectivamente sin ninguna prestación social, expuestos en un tema que es trascendental, que es la salud, y que cualquier negocio familiar, ya sea la familia, la desbanca. Pero bueno, estoy viendo aquí, por ejemplo, si algún sector ha pues sentido esa fuerza, el incremento al salario mínimo, pues qué bueno, ¿no? Pero también el incremento a los costos laborales. Es aplaudido socialmente, pues por la gente, pues claro, pues yo gano más, teóricamente, pero genera presión real en la operación de un restaurante donde la nómina representa entre el 30 y 35% de los costos. ¿Este modelo es sostenible para el restaurantero mediano o pequeño, o estamos construyendo una bomba de tiempo que va a estallar en cierre de establecimientos y más informalidad? Por un lado, qué bueno que lo incrementes, pero no veo yo una política pública integradora que le permita al sector MIPYME, sobre todo a este restaurantero, sostener a través de la competitividad y la innovación estos incrementos. O sea, porque, y aparte el mercado, más chico el pastel cada vez. ¿Cómo estás viendo esta parte? Sí, mira, cada vez es más complicado. Yo le sumaría a tu comentario el tema de la reducción de la jornada laboral. Sí, de 48 a 40 horas. De 48, esto se implementaría 2 horas anuales hasta llegar a las 40 horas a partir del 2027, ¿no? Mira, nomás el costo de nómina, hay análisis muy serios en ese sentido, va a subir entre un 5 y un 20%, ¿no? Lo que tendríamos que pagar nosotros de horas extras, lo que tendríamos que adecuar los horarios, el tema, como tú bien señalas, el del aumento ya del salario mínimo, de los días de vacaciones, de 6 a 12 días, todo eso te genera un mayor costo de nómina, ¿no? El tema de del pago de horas extras, por supuesto, para cubrir estas vacantes, estos agujeros, ¿no? Estos huecos que vamos a tener nosotros durante los turnos, pues va a complicar todavía más la operatividad de los negocios, ¿no? Mira, aunque lleva una muy buena intención
y creo que ese es el sentido de esto. Tendría que venir acompañada de una política pública que efectivamente generara contrapesos, porque las MIPYMES, que son casi el 90% de las empresas que operan en este país, la vamos a tener muy complicada, ¿no? En ese sentido, sí se habla del manejo, o en este caso el aumento del costo de nómina, pero también lo va a hacer más complejo. Si ya adolecemos ahorita de una falta de personal, esto se va a acrecentar debido a que pues vamos a necesitar más gente para cubrir esos huecos que se van a generar por menos horas trabajadas, ¿no? Entonces, lo que hemos pedido nosotros a través de Concamín y de muchas cámaras es que exista una política institucional, una política pública que pueda generar contrapesos a manera de que no se afecte la productividad de los negocios y que en la operatividad y en el costo de administración no se eleve tanto, ¿no? En esa parte creemos que una buena medida sería el poder deducir los pagos o el gasto social que tienen las empresas y que existieran programas precisamente institucionales de apoyo a aumentar la productividad de los negocios a través de estrategias, la adquisición de créditos blandos para compra de equipamiento que permita automatizar ciertos procesos ante la necesidad que seguramente se va a venir de falta de personal y otro tipo de medidas que pudieran generar un balance precisamente para que las empresas no cierren o las empresas no se pasen a la informalidad, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver juntos, sector privado y sector gobierno, que vengan acompañadas las iniciativas de ley que, insisto, podrán tener una muy buena, digamos, este intención, pero en la realidad, créeme que se va a complicar aún más la situación. Si eso se suma a la reducción en el grado crediticio del país, al aumentar este país prácticamente en 7 años el nivel de deuda casi al doble y estar por arriba del 55% del Producto Interno Bruto, pues eso ha generado que exista cada vez menos recursos para la inversión, menos carreteras, menos hospitales, menos escuelas y menos generación o inyección de dinero a la economía. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos un sector muy sensible a cualquier crisis o cualquier vaivén económico que tenemos como país, porque lo primero que uno quita en casa, pues son las salidas a pasear, a salir a comer, a cenar, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esa parte se viene un año muy complicado, muy complejo para este sector que de alguna manera pues da soporte y así empezaste tu plática, ¿no? A buena parte de los mexicanos que salimos o comemos en casa, que andamos en la calle, que no nos da tiempo para ir a comer a casa y que de alguna manera representamos una industria que pone en el primer plano a México como como una gastronomía reconocida a nivel mundial, que la presumimos todos, es lo mismo para nuestra ciudad y para el estado de Sonora, pero que en la realidad cada vez se vuelve más complejo emprender un negocio y llevarlo a cabo, ¿no? Hay una estadística muy cruel que menciona que más de la mitad de los establecimientos de comida o alimentos, de venta de alimentos en México, cierran poco después del segundo año, ¿no? Entonces, en esa parte creo que las autoridades y gobierno tendrían que ser más sensibles en tratar de establecer lazos y nexos con iniciativa privada, con los distintos sectores, precisamente para entablar una ruta que permita que los negocios puedan operar de manera más fácil y menos compleja con la necesidad de generar empleos y generar riqueza en este país. Mira, te voy a comentar. Ayer estaba viendo las notas, pues digo, no me queda otra más que estar viendo información. Eso es lo que trabajamos también nosotros. Y vimos cómo el periódico Ángel Express decía cómo en México, cómo en Canadá, la llegada de estos canadienses a México en una visita comercial
para establecer posibles proyectos en común con el asunto de Donald Trump. Pero bueno, en Canadá se le dio una difusión impresionante en los medios de comunicación, y cuando volteamos y vimos en México, los principales periódicos hablaban de Max Arriaga, hablaban de cosas que a nadie le interesa. O sea, la prioridad en Canadá como país es cómo salen de esta situación que tienen con Estados Unidos, y que son ahí vecinos, casi se pierde la frontera entre ellos, y buscando alternativas, y vienen con el otro socio que es México. Y en México las prioridades son los guantes de la presidenta blancos, o sea, para el box, algo así, para la seguridad y la paz. Entonces, ahí vemos de antemano las prioridades del país. Inclusive los propios medios de comunicación que pierden la óptica y se enfocan en cuestiones que realmente son triviales para la esencia y para el crecimiento y desarrollo del país. Ahora te voy a preguntar, para ir terminando: tecnología, automatización, robots de cocina, kioscos de autoservicio, inteligencia artificial de la gestión de pedidos. ¿Es la tecnología la válvula de escape ante la falta de trabajadores, o este camino tiene un límite humano en un sector cuya esencia es la hospitalidad y la conexión entre las personas? ¿Dónde está la línea entre automatizar para sobrevivir y perder el alma del restaurante, que es pues verte a la cara, conectarte con el otro, tener la atención de alguien que te atiende? O sea, sí es cierto, hay que aprovechar la tecnología, pero en un sector como el de ustedes, que es el más humano, pues en Japón ya hay restaurantes donde los robots van y te sirven. Pero hay una situación fría de eso. Ayer veía precisamente, alguien me decía que a todo dar, ¿no?, que llegue la gente y coma en su casa y no se pregunte que la persona que hace comida todos los días se está restregando la cabeza: ¿y ahora qué hago? Y nadie le agradece. Estados Unidos tomó esa decisión hace 40, 50 años, y vean la frialdad en las familias. La comida es el centro familiar en México. Es la convivencia donde se conectan las almas. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Mira, en nuestro sector sí hay ciertos nichos para automatización o para la implementación de tecnologías como la IA, pero como tú bien señalas, como país hispano, en este caso, pues la calidez que ofrecemos nosotros en el servicio principalmente difícilmente podrá ser suplantada por un proceso automatizado, ¿no? Nosotros hemos probado, incluso hay aquí empresas que ofrecen robots, ¿no?, para atender al cliente o para llevar alimentos a las mesas, ¿no? Sin embargo, pues todavía no tenemos esa cultura como otros países todavía más desarrollados, ¿no? Creo sí que hay la posibilidad de utilizar ciertas tecnologías en el área de controles de inventarios, en el área de ventas, en el área de marketing, en el área de atención al cliente, en el sentido que cuando pues pueda llegar un cliente frecuente, lo identifiques, y antes incluso de que sepas, ¿no?, cuál es el padrón, o el patrón de comportamiento, qué es lo que le gusta ordenar, qué es lo que le gusta pedir al sentarse, cuál es la primera bebida que te ordena. Todo eso lo estamos haciendo de alguna manera, y hay un área de oportunidad enorme en ese sentido, pero lo que es la sustitución del humano per se en nuestro sector todavía es demasiado compleja para la mayor parte de las áreas que tienen que ver con la elaboración y con de alimentos y con la atención a clientes, ¿no? Sin embargo, pues sí vemos conveniente que existan programas institucionales que apoyen en este caso la capacitación, la transición, ¿no?, de ciertos procesos a ser sí más automatizados, o llevar procesos de digitalización, el tema de ventas por redes sociales, el tema de marketing, de promociones, de elaboración de contenido, de videos para promocionar tal o cual platillo o tal concepto como restaurante. Hay un área de oportunidad enorme en el tema de tecnologías, ¿no? Sin embargo, aquí en México no tenemos como herramienta crediticia un apoyo institucional, y lo que ya no se digan los bancos de primer piso, ¿no?, que pues esos tipos de productos pues están muy alejados en nuestro sector, estoy hablando, ¿no?
Entonces, creo yo que deberían existir aquí herramientas, te lo comento e insisto, desde el gobierno, que precisamente hicieran más accesible a los negocios formales el contar con herramientas que permitan paliar esta situación tan complicada por la que estamos viviendo y la que seguramente se va a recrudecer con el paso de la semana, los meses y por qué no decirlo, los años ante una situación geopolítica complicada, pero ante una, digamos, administración federal, siento yo, que ha perdido el rumbo en lo que a desarrollo se refiere. Y lo digo, ahí están las estadísticas, no lo digo yo, cuando tenemos un crecimiento que no llega al 1% del PIB, que llega al 0.7%, cuando lo que requiere este país son tasas de arriba del 4%, para un poquito balancear ese rezago entre los muchachos que salen de la escuela y que necesitan ubicarse para encontrar un trabajo digno en algún sector en este país, ¿no? Hay un rezago importante en materia de infraestructura y pues creo yo que las baterías y las miras de este gobierno tendrían que enfocarse más en ese sentido. No me queda claro a mí si los apoyos que, insisto, llevan una buena intención, pero los apoyos sociales que se están otorgando y que cada vez se ha venido ampliando la base de beneficiados y el número de programas tengan verdaderamente un impacto positivo en la economía, ¿no? Nosotros lo vimos con el primer empleo, jóvenes generando un futuro, se nos ofreció en varias ocasiones esta herramienta y nosotros veíamos que eran jóvenes que no se comprometían, que no se ponían bien la camiseta, que lo veían como algo temporal. En algunos casos hubo problemas porque decían, pues yo por qué te voy a hacer caso a ti si tú no me pagas, ¿no? Y aunque conlleva, insisto, un buen propósito, creo yo que en la realidad es otra y realmente no ha tenido el impacto que debería tener en las micros y pequeñas empresas y por supuesto en el resto de la economía. Mira, lo que pasa es que lo que no se mide es imposible de mejorar. Y yo no sé si ustedes han visto algún indicador de impacto de estos 250,000 millones que se han dado, no sé cuántos, a Construyendo el Futuro, si realmente el gobierno nos ha dicho exactamente cómo esos miles de jóvenes han transformado sus vidas. Están insertos ahorita en un trabajo digno, sus habilidades y capacidades fueron aumentadas. No solamente el dinero que se ha gastado, sino, insisto, esa parte de la intangibilidad cualitativa y de las capacidades de este sector, de este grupo que teóricamente pues estaba alejado porque no estudiaba, no trabajaba, pues como dicen ustedes, o sea, como tú no le pagas, no hay esa reciprocidad y esa fidelidad a quien lo contrata, que en este caso sería, le deben, el que paga manda literalmente aquí en México. Estoy viendo aquí una nota, por ejemplo, fíjate. Todo era risas este martes en el larguísimo malecón de Mazatlán. Más de 500,000 de personas festejando y se les olvidó toda la tragedia que tienen ahorita en Mazatlán y en Sinaloa. Este es el país, el periódico El País de España. O sea, dice, o se les olvidó o simple y sencillamente niegan que existe. Entonces, ese es México, Manuel. Ese es México. Ese es México. O sea, ¿cómo hacerle, pues? Y el gobierno lo sabe la esencia de cómo funcionamos los mexicanos. Pero bueno, a ver, tu mensaje final hacia un tema que es central, insisto, los restaurantes, la conexión, como tú dices tú, pues dejar de conectarnos vamos al restaurante a conectarnos. De hecho, los grandes negocios, las grandes decisiones se toman en un restaurante. Ahí la gente toma grandes decisiones, o sea, hay una... Oye, quiero decirte en reciprocidad, creo yo que el gobierno debería devolver a la deducibilidad de comidas de negocio en los establecimientos. Es algo que se perdió hace muchos años, ¿no? Se perdió. Que tienes que viajar 50 kilómetros y que sea un límite. Es demasiado complejo esto, ¿no? Pero efectivamente, nosotros cuando vamos a una comida de negocios, pues no lo podemos deducir simplemente, ¿no? Y esto sería un incentivo para que más empresas pudieran acercarse a los establecimientos, precisamente a hacer
y cerrar negocios en los restaurantes, ¿no? Pero pues no lo ve así el gobierno, pues desafortunadamente, ¿no? No, porque cuida los centavos y descuida los pesos, está en otra. Realmente, por ejemplo, ahorita la campaña que trae el Movimiento Ciudadano, de decirle a los mexicanos que Morena, el pleito que traen de que de 48 horas no ha querido pasarlas a 40, cuando realmente ni Maines ni nadie, ni los del gobierno pagan con su dinero. ¿Por qué no le preguntan a los afectados, a ustedes? Realmente están las condiciones para hacer eso en México. Es que el mexicano trabaja mucho. Pues hay que hacer que sea más productivo y que trabaje menos. Hay que tener una óptica diferente. Resetearse, Manuel, resetearse en lo que es la competitividad, Mira, la productividad. sí, sí, coincido, ¿no? Es por eso digo que debería venir acompañado incluso con créditos blandos que pudieran tener mayor impacto en la generación de empleos y en la generación de riqueza en este país, ¿no? En definitiva, quienes toman las decisiones pues no generan un solo peso, digamos, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría no saben lo que es llevarse los problemas de un negocio a la cama o a su casa y que ya viene la quincena y no tengo para pagar la nómina o el día primero la renta o qué sé yo, pues, ¿no? Mira, aunque todo esto está lleno de buenas intenciones, yo creo y estoy convencido de que no es el mejor momento para, digamos, imponer este tipo de medidas. Como tú bien señalaste al principio de tu programa, el que el gobierno se ponga la medalla de que aumenta el salario mínimo, pues a mí se me hace hacer caravana con sombrero ajeno, ¿no? De alguna manera quienes la sufren somos los empresarios, quienes hay que sacrificar, hay que restarle horas sueño al día y en este caso pues tener la responsabilidad de llevar una nómina que es como una familia, porque tenemos colaboradores que tienen 15, 20 años trabajando con nosotros y que así los vemos, sabemos sus cumpleaños, estamos con ellos en las posadas, en eventos tristes pues bueno, de alguna manera pues tenemos que sacar adelante un negocio entre todos, ¿no? Y sí, aunque esto podrá estar el tema de la ley silla, de la reducción de la jornada laboral, del aumento de las vacaciones, ahora viene el aumento del aguinaldo, todo eso hace más complejo, pero si no hay una balanza por la parte institucional que de alguna manera sopese la cada vez más carga o la cada vez más complicada manera de llevar un negocio en este país, creo que no es, digamos, una buena medida, una buena política oficial para tratar de dar soporte al sector privado, que es el que genera los empleos y es el que genera la riqueza y es el que se genera los impuestos en este país, ¿no? Que muchas veces se van a proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, que no generan el impacto positivo que deberían de tener y que de alguna manera pues lo que hace es endeudar más al país o gastar el dinero en cuestiones que realmente no van a generar lo que este país espera para salir adelante de las crisis, ¿no, Aurora? Totalmente, pues muchas gracias, Manuel, por siempre dar la cara. Siempre estás tú defendiendo a un sector que guarda silencio muchas veces, porque según esto, el decir las cosas los puede confrontar y meter en problemas. Yo creo que no, o sea, la crítica no es confrontativa, es de alguna forma hacer que reaccionen. Queremos trabajar, que a todos nos vaya bien. Los servidores públicos para eso están, para servir. Reciben un sueldo de las contribuciones de los mexicanos. Siempre ha sido así, pero bueno, la balanza en México con muchos otros países se empodera al político y a la política y a los que están generando el sustento, la inteligencia, la innovación, la fuerza y el desarrollo de un país, que son los ciudadanos. Pues estamos viendo como el chinito, pero entre menos unidos estemos y entre menos personas quieran hablar de los temas que realmente les afectan, pues yo creo que esa parte se complica mucho más para exigir a un gobierno que rectifique el rumbo o al menos que esté más atento a lo que, pero como alguien me decía ayer con un empresario que estaba hablando, el gobierno administra el poder, no el desarrollo, no el crecimiento.
administra el Mira, poder. sí, coincido. El día que entendemos o que entendamos en este país que todos somos mexicanos y que se vale la crítica constructiva en aras de lograr un propósito, ¿no? Que es tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de paz, mejor desarrollo social y por supuesto mejor desarrollo económico para el país. Creo yo que pues es como la única manera como podremos salir adelante. Aquel político que ve tu comentario como una crítica, creo yo que no está lo suficientemente capacitado o maduro para estar en ese puesto, ¿no? Cuando uno les hace los señalamientos a cierta autoridad, lo hace con la mejor de las intenciones, tratando de tener una plática, ¿no? O un diálogo que permita llegar a un consenso, ¿no? En mi carácter de vicepresidente de enlace legislativo a nivel nacional, pues vemos nosotros las leyes, principalmente con Congreso de la Unión y con Senado, pero también con muchos otros gobiernos estatales, que en muchos casos no solo se trata de llevar dinero a las arcas públicas, se trata de llevar desarrollo a través de recursos que sí salen de la ciudadanía y que lo único que buscamos es que estén bien administrados, precisamente para que el beneficio sea para la mayoría. Entonces, yo creo que el día que entendamos esa parte, creo que podremos dar un paso adelante en tener un mejor país, un mejor desarrollo, o el desarrollo más bien que todos nos merecemos como México, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta entrevista y estaremos muy pendientes de qué pasa en el sector en el 2026. Yo creo que es un sector importantísimo, tú lo dijiste al inicio de esta entrevista, un sector de verdad que insisto, une al país, o sea, es un sector que nos representa en el mundo, el sector, la gastronomía mexicana, o sea, es algo que realmente es un sello de nuestra identidad como país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la gastronomía sonorense también, Aurora, que hay que la enaltecerla. Dije la mexicana, hemos estado, pero efectivamente la nuestra, la sonorense, cada vez mejor. Otro día platicaremos de la posibilidad que existe de traernos la estrella Michelina acá, o la guía Michelina al pues estado, me encantaría que nos platicaras de esta gastronomía sonorense nuestra, con nuestros productos regionales, estas combinaciones, y que vas y degustas, y dices tú, no puede ser, y es una invención de los sonorenses. Pues muchas gracias, Manuel. Ahora, dimos un paso importante con el Bacanora hace unos días, y pues bueno, como ese creo yo que podemos cerrar el eslabón para que esto sea un círculo virtuoso. Mira, muchas gracias a ti. Compré Bacanora Sonora. Qué cosa tan deliciosa, esa cremita, no, de veras, o sea, la tengo engüerada, y tu vino, el vino que tú desarrollas también en Cananea, otro tema, ¿no? Otro tema tan importante de esta hermosa industria que es la de vino mesa, vino de uva, y que realmente Sonora pudiera destacar, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, saludos al auditorio. Gracias. Pues mira, vamos ahorita a ponerte rápidamente, es un videíto, ahorita está la moda de esto de los perros, lo que te sientes perro, te sientes no sé qué, o sea, es impresionante cómo ya llegó a Sonora esta situación de que tú vas a ponderar, ¿cómo se llama? Esta parte de sacar tu animal, el animal que tienes dentro. Es impresionante, ¿eh? Verán ya llegó a Navojoa una clínica veterinaria, los Terian en Navojoa, esta corriente que donde los mexicanos las personas se sienten animales. Verás este video, y tenía que haber llegado a Navojoa, no puede ser. El gobierno del alcalde Antonio Cesarán durante este año fue calificación promedio 5.7 que le brinda la ciudadanía al alcalde. También les preguntamos sobre la calificación promedio que brindan las y los hermosillenses, recordar que sigue siendo una muestra para la ciudad de Hermosillo, al gobierno de Alfonso Durazo en una calificación promedio similar, 5.6 en promedio, y ahí ha sido la evolución. En el documento podrán encontrar cómo califican por zona de la ciudad, por edades, por segmentos, ¿no? Y bueno, el tema que generó, digamos, o que los hermosillenses expusieron que fue la principal preocupación, fue el tema de calles y pavimentación. Fue el tema más mencionado por las personas encuestadas, 21.2% de las menciones, seguidos de inseguridad, drogadicción, agua y corrupción. Ahí lo estamos viendo en el resto de temas públicos, de problemáticas, y como vemos y como mencionaba Jennifer.
Perdón, pusieron este es una, ayer Hermosillo ¿Cómo vamos? Nos dio a conocer la encuesta de la percepción ciudadana de lo que los hermosillenses en 9 años piensan de esta capital, pero eso mañana lo vamos a ver después. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, ya no tenemos tiempo, es una información muy valiosa como para perderla, la información que nos dieron los hermosillenses, nuestra percepción ciudadana de cómo vemos Hermosillo, los baches, las calles, son temas fundamentales, pero es un tema tan bueno que tenemos que guardarlo. Ahorita pónganme los animalitos estos, las personas que se sienten un animal. 5. El tema que generó, digamos, o que los hermosillenses expusieron que fue la principal preocupación, fue el tema de calles y pavimentación. A pesar de todos estos desafíos que estamos exponiendo, encontramos que hay un muy buen humor social. A diferencia, bueno, los últimos 9 años, pues nos encontramos prácticamente con los valores más altos en términos de percepción de felicidad o felicidad. El Terian, bueno, ni modo. Aquí está, se lo había mandado pero bueno, no lo han bajado, no sé si lo bajaron. Terian en Navojoa dice, una clínica veterinaria hace una publicación en redes y se viraliza causando polémica y debate. Es una publicación donde donde se siente una persona animales, y también estoy viendo este movimiento en Navojoa, en Obregón. Espero que lo hayan bajado. ¿Ya lo bajaron, compañeros? Ahorita lo van a bajar. Es que de verdad, perdonen por haber estado equivocando con este tema de Hermosillo ¿Cómo vamos? Que insisto, se les va a dar su justa dimensión a este tema tan importante que Hermosillo ¿Cómo vamos? En un tema que a nosotros los hermosillenses nos miden. A ver, ya está, verás, este video, por favor, para cerrar. La tendencia de los llamados Terians ya llegó a Navojoa. En los últimos días el tema comenzó a circular con fuerza en redes locales, luego de que una veterinaria del municipio publicara la supuesta atención al primer paciente Terian, generando debate, memes y cientos de comentarios. Pero, ¿qué significa realmente ser Terian? El término se refiere a personas que afirman sentir una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal específico. No se trata solo de disfraces o gusto por los animales, sino de una identidad que, según quienes la viven, incluye instintos o sensaciones asociadas a su animal interior. En redes sociales, jóvenes comparten videos donde imitan comportamientos animales, utilizan máscaras, colas o accesorios simbólicos. En el caso de Navojoa, la conversación tomó fuerza tras una publicación viral de una clínica veterinaria que simulaba haber atendido a un joven identificado como Terian. Fue una ocurrencia por la tendencia que hay ahorita, lo cual nosotros publicamos ahí en nuestra página, que era totalmente falso, y pues se viralizó muy rápido. La imagen, aunque aclaraba que era una broma, provocó reacciones encontradas. Algunos usuarios lo tomaron con humor, otros criticaron el tema, y muchos aprovecharon la tendencia para generar contenido o promocionarse. La propia veterinaria fue clara respecto a los límites profesionales. Somos un gremio sólido, regido por reglas específicas, las cuales no nos permiten a nosotros atender a ningún ser humano en ninguna de sus manifestaciones. Al mismo tiempo, en redes también han circulado videos, memes y comentarios burlándose de quienes se identifican como Terians, lo que ha intensificado el debate digital. Aunque no existe un registro oficial en México, se estima que a nivel mundial alrededor del 0.05% de la población se identifica como Terian, principalmente en comunidades que se organizan en línea. Por ahora, más allá de la polémica, lo cierto es que la conversación ya llegó a Sonora y sigue creciendo en redes sociales. Una tendencia global que ahora también forma parte del debate local. Ay, pues ni modo, cada vez, ¿no? Los seres humanos buscando, de veras. Hace rato que aquí en Hermosillo creo que hay una comunidad como de 40 gentes que se sienten gatos, sí se sienten gatos. Y de alguna forma él estaba pidiendo que le quitaran el acta de nacimiento de que era un ser humano y que le pusieran que era un gato. Bueno, en fin. Yo creo que estas situaciones del ser humano, de la pérdida de objetividad, de buscar no sé qué, pero es realmente interesante cómo las personas buscamos salidas a lo que nos está pasando. Salidas para no enfrentar lo que realmente tenemos
delante de nosotros, que es ser personas responsables, trabajadoras, para que este Sonora y este México y nuestra familia pues salga bien. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien muy respetable, sus pensamientos, sus sentimientos, pero no debemos de olvidarnos que primeramente estamos nosotros para responder, en este caso, en mi caso, a Dios, porque creo en Dios, y también a lo que me tiene a mi alrededor. Buscar lo mejor para que a todos nos vaya bien con un compromiso real, ¿no? No sentirme un perro, imagínate sentirte un perro, un gato, pues quedas a expensas de los otros. El perro y el gato no tienen una voluntad propia, no es autónomo, no decide, pero bueno, si así queremos estar, porque es más conveniente, pues, ¿no? Que otros decidan por mí, que otros tengan lástima por mí, al yo generar mi propia calidad de vida, mi propio compromiso con estar mejor, lleva más tiempo, y es compromiso, y pues a mucha gente no le gusta chambear consigo mismo, ¿no? Y menos para los demás. Se nos acabó el tiempo, atrévete a ser grande, es una elección de vida, nos vemos mañana, primero Dios, y cuidado, después me platicarás qué te sientes, si perrito, gato o paloma. Nos vemos.